El salón parroquial de Santa María la Mayor lució su aspecto invernal con la misma alegría, resignación que caracterizó a la mayoría de las instituciones de la villa. La gran sala con corrientes de aire y su techo alto. Las ventanas y las cortinas algo descoloridas tenían sido puesto en servicio para innumerables causas dignas a lo largo de los años. Y en esta tarde en particular a principios de diciembre fue sede de la Institutos de Mujeres Tejen para él. Evento hospitalario. Salió vapor del gran charrán en la esquina, mezclándose con el cálido aroma del scone recién horneado y el particular aroma a lana que estaban siempre pendientes de tales reuniones. Las largas mesas de caballete estaban cargadas con madejas y madejas en tonos útiles, patucos de bebé en distintas etapas de finalización y la inevitable serie de tazas de té que parecen multiplicarse por sí mismas, por propia voluntad en cualquier función del pueblo. Señorita Jane Marple estaba sentada cerca de la ventana, sus agujas de tejer moviéndose con suavidad, ritmo pausado de larga práctica. Ella estaba trabajando en una chaqueta de matiné en suave lana blanca, sus ojos de vez en cuando levantándose de su trabajo para observar el escena ante ella, con esa peculiar la vigilancia que caracterizaba su gentileza. Mirada. La habitación estaba llena de la cómodo zumbido de conversación femenina, esa particular mezcla de domesticidad y chismes que hacían que esas tardes pasaran tan agradablemente, o al menos por lo general, pasó agradablemente. Las agujas de la señorita Marple se detuvo por un breve momento mientras ella registró una cierta agudeza en uno voz que se escuchaba demasiado claramente. Al otro lado del pasillo, la señora Beatrice Fawcett estaba hablando. Era una chica guapa, mujer de unos 55 años, con cabello gris acero. Saludó a la moda moderna y un presencia imponente que venía de años de organizar actividades de la aldea con eficiencia despiadada. Como capitán del Instituto de la Mujer, asumió sus funciones. En serio, y en general fue así. Reconoció que nada se le escapó. Aviso. Desafortunadamente, como la señorita Marple había observado en más de una ocasión, la señora. La lengua del grifo era tan afilada como sus habilidades organizativas eran. Completo. Mi querida señora Grant. La señora Fawcett decía, con su voz. Le lanzó a Carrie. Estoy bastante seguro de que tú. Las cuentas están perfectamente en orden. Es simplemente que a uno le gusta que las cosas sean absolutamente claro, ¿no? Particularmente cuando se trata de fondos de caridad, el comité, usted. Entender, debe estar satisfecho en todo momento. Punto. La señora Leanne Grant, la tesorera, levantó la vista de la colecta de caridad. Lata que estaba etiquetando. Era delgada, mujer vivaz con manos hábiles y una manera que sugería que tenía poco paciencia ante la ineficiencia en cualquier forma. Las cuentas estaban equilibradas hasta el último céntimo. Beatriz, dijo, con voz tranquila, pero con un borde que sugería que esto no era la primera vez que el tema había sido criado. Siempre lo hacen. Por supuesto, por supuesto, asintió la señora Fawcett y siguió adelante. La mesa con aire de general, inspeccionando tropas. Aunque confieso que si noté uno o dos recibos que parecían, digamos, un poco difícil de leer. No es tuyo. Una mano hermosa y clara. Aún así, estoy seguro que no es nada que no se pueda solucionar. En la próxima reunión del comité, señorita, Marple observó que la señora Grant, sus dedos se habían apretado sobre la lata. Se mantuvo, aunque su expresión permaneció compuesta. La señora Fawcett se había mudado a donde la señorita Vera Bland, la aldea Abedacer, estaba arreglando pieles de lana. Con meticuloso cuidado. La señorita Bland era una mujer pulcra y precisa, cuya tienda era una modelo de orden, y cuyo conocimiento de lanas y patrones eran enciclopédicos. ¡Qué selección tan encantadora, señorita Bland! La señora Fawcett dijo, tomando un esquema y examinando su etiqueta. Aunque espero
No tenemos ninguno de esos horribles oportunidades mal etiquetadas otra vez. ¿Recuerdas? El año pasado, cuando la pobre señora Beaterbaby pensó que estaba comprando lana pura y resultó ser bastante sintético. Entonces, decepcionante para los chalecos del hospital. El agradable rostro de la señorita Bland se sonrojó. Un poco. Eso fue un error mío. Asistente temporal, como bien sabes. Señora Fawcett, no ha sucedido desde entonces. Y no volverá a suceder. Lo reviso cada. Ahora me etiqueto. Seguro que sí, mi querido. Uno simplemente no puede ser demasiado cuidadoso. Se puede. Lady Vantry, que había llegado, llegó tarde y se sentó al lado de la señorita Marple con un susurro de paquetes. Murmuró en voz baja. Beatriz. En raras ocasiones hoy. Ella ha estado en todos desde que llegué. Incluso los pobres. La joven Maggie Reed parecía a punto de llorar. Después de algunos comentarios sobre los clips para bicicletas y respetabilidad, la señorita Marple miró hacia donde estaba Maggie Reed, la joven de la directora de correos. Hermana, estaba preparando una bolsa de ciclismo, lleno de contribuciones de lana de vueltas de los claustros del pueblo. Ella era una chica de rostro fresco, de unos 23 años, toda energía y entusiasmo, que pedalearon por todas partes, y parecía considerar a la señora Grant con algo que se acerca al héroe. Adoración. Creo, dijo la señorita Marple, suavemente, continuando con su tejido, que la señora Fawcett ha sido lo que Agnes, nuestra joven criada, venía con ganas de algunos días ya. Uno se da cuenta de estos cosas. Lo que uno nota, Lady Vantry, dijo sombríamente, ¿es esa Beatrice Fawcett? Le gusta ser desagradable. Siempre lo ha sido. El querido Arthur solía decir que ella podría empezar una pelea en una habitación vacía. El objeto de su discusión ya se había posicionado. Ella misma cerca del frente del salón donde se había creado una pequeña zona de demostración. Despejado. La señora Fawcett aplaudió. Para llamar la atención. Damas, si yo podría captar tu atención por un momento. Mientras todos trabajamos en los artículos para el hospital, pensé que podría ser útil para demostrar lo adecuado. Técnica para lo que llaman un escupitajo. Empalme. Mucho más ordenado que los nudos en prendas de bebé, y realmente bastante sencillas. Una vez que uno le coge el truco, había un murmullo general de interés y una cambio de sillas a medida que se van reuniendo. Tejedores preparados para ver. Señorita Marple. Notó que la señora Esther Pique, una ardiente entusiasta de los tintes naturales que había sido, mostrando sus hilos teñidos con plantas. Antes, estaba recogiendo sus panfletos. Desde cerca de la hora del té. La señora Pique era una alma gentil cuya pasión por las verduras. Los tintes eran igualados solo por ella. Enfoque disperso de la organización. La señora Fawcett había recogido un plan de la mesa frente a ella. La señorita Marple pudo. Mira, incluso a esta distancia, que llevaba una etiqueta que lee la mezcla acrílica. Ahora, la técnica solo funciona con lana pura. Por supuesto, decía la señora Fawcett, extendiendo la mano, para que sus tijeras cortaran un trozo largo. Las fibras deben estar bien unidas entre sí. Pero para nuestros propósitos hoy, voy a demostrar el movimiento. Ella interrumpió. 2 extremos peludos del hilo y se sujetaron. Los ponemos a la vista de todos. Uno humedece él. Termina, ya ves, solo con un toque de saliva. Y luego uno los enrolla juntos. Firmemente entre las palmas. Más bien, como haciendo una pequeña cuerda. De la señorita Marple. Las agujas habían dejado de funcionar. Ella estaba observando, con peculiar intensidad como la señora Fawcett se llevó los extremos del hilo a la boca. Fue en ese momento que la señorita Marple, por casualidad miré hacia abajo al SCE desde que la señora Fawcett había sacado. Duración de la demostración. Algo sobre ello la preocupaba, aunque no podía. Di inmediatamente que la etiqueta
Lo proclamó una mezcla acrílica. No es apto para filtrar, y sin embargo, los dedos se extendieron con bastante naturalidad hacia. Toca una hebra de un objeto de aspecto similar. SCE en la mesa junto a ella. Se frotó suavemente entre el pulgar y el índice, sintiendo la suave floración de la fibra, la particular dar y primavera que hablaba de pura lana, nada de mezcla. Señorita. Marple levantó la vista bruscamente, pero la señora, el grifo ya había colocado el humedecido. Termina en su boca, ya estaba rodando entre sus palmas con el vigoroso confianza de una larga práctica. Ya ves, dijo la señora Fawcett, sosteniendo el resultado con satisfacción. Una continua hilo, sin nudos desagradables que irriten. Delicada piel de bebé. Ahora, deberíamos todos. Tomamos nuestro té. Ella tomó su taza, tomó un sorbo y sonrió a su alrededor. Damas reunidas. Entonces, de repente, su sonrisa vaciló. Su mano se dirigió a sus labios. ¡Qué extraño!, dijo ella, su voz desconcertado. Hay una especie de picante sensación, algo así como alfileres y agujas, solo que en la boca de uno. La señorita Marple ya estaba levantándose de su silla, pero incluso mientras ella así lo hizo, la taza de té de la señora Beatrice Fawcett cayó sobre la mesa y ella misma se tambaleó y comenzó a desmoronarse muy lentamente al suelo. El salón parroquial se convirtió en caos. La escena que siguió fue una de considerable confusión, aunque la señorita Marple, avanzando a gran velocidad, sorprendentemente, en uno de sus años, se encontró ella misma anotando detalles con claridad, que siempre le venía a la mente en momentos de crisis. La señora Fawcett no se había caído fuertemente. De hecho, había habido algo casi elegante en la forma. Ella se había hundido en su silla antes, deslizándose hacia un lado, con una mano todavía presionado contra su boca, el otro agarrándose al borde de la mesa. Los ojos, abiertos y sorprendidos, parecían estar buscando algo o alguien en la multitud de rostros preocupados que la rodearon rápidamente. «Dale aire», ordenó Lady Pantry, que había considerable experiencia con el pueblo. «Emergencias. Que alguien traiga al Dr. Haydock a la vez, y no se amontonen todos como ovejas en una puerta». «Yo iré», dijo el joven McGrath, ya a mitad de camino hacia la puerta, con el clip de su bicicleta todavía abrochado alrededor de sus tobillos. Estaba en él. Cirugía cuando fallecía hace 10 minutos. La muchacha huyó y la señorita Marple, que había llegó al lado de la señora Fawcett, encontró. Ella misma se arrodilló junto a los afligidos. Mujer, con una flexibilidad nacida de necesidad más que hábito. La señora Grant estaba allí también, su rostro pálido pero compuesta, sus hábiles manos aflojando el cuello de la blusa de la señora Fawcett. «Beatriz», dijo con urgencia. «¿Puedes? ¿Me oyes? ¿Qué pasa? Tu corazón». Los labios de la señora Fawcett se movieron. Su respiración era llegando en jadeos cortos y superficiales, y había una capa de sudor en ella. Frente, a pesar del frío de diciembre que invadía la sala, parecía estar tratando de hablar, pero las palabras salieron como poco más que un susurro. «Picante». Ella lo logró. «Alfileres en mi boca. Así que, extraño». Su mano buscó a tientas el mesa, donde el pequeño giro de fieltro. La lana yacía junto a su taza de té. «Señorita». Los ojos de Marple siguieron el gesto con mucha atención. El extremo del hilo todavía estaba humedad del lugar donde la señora Fawcett había trabajado. Lo tenía en la boca y, a su lado, la taza de té estaba en su platillo, medio llena de líquido refrigerante. Había algo sobre esa taza de té que arrestó a la señorita la atención de Marple. La superficie de la él te mostró un ligero brillo aceitoso, justo en el borde donde los labios de la señora Fawcett habían. Lo toqué. Apenas era visible. Un
Ligera iridiscencia en la luz invernal. Desde las ventanas. Pero estaba allí. No toques eso, dijo la señorita Marple, bruscamente, mientras la señora Pique extendía la mano hacia. Mueve la copa a un lado. La dama de la. Los tintes naturales se apartaron, sobresaltados. Estaba. Solo estoy tratando de darle más espacio, dijo la señora. Pique dijo con voz temblorosa. Oh, pobre querida mujer. ¿Crees que es ella? Corazón. Ella siempre ha sido tan activa, tan vigoroso. Pero la señorita Marple no estaba pensando en corazones. Ella estaba pensando en el extraño entumecimiento que tenía la señora Grifo, descrito y de la película aceitosa sobre él. Y algo más que me molestaba. Los rincones de su memoria. Algo tenía que ver con los chismes del pueblo que había escuchado durante años. Hace tiempo sobre un jardinero y un accidente. Una planta que crecía en rincones sombreados. El doctor Aido llegó con una encomiable velocidad, su bolso en la mano y su habitual rostro jovial de líneas profesionales. Cayó de rodillas junto a la señora Grifo, sus dedos buscando su pulso en muñeca y garganta. Débil, murmuró. Muy débil e irregular. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que? Se desplomó. Ni 5 minutos, dijo Lady Bantry dijo. Ella estaba demostrando una técnica de tejido. Bebí un poco de té. Se quejó de una sensación picante en su boca y luego simplemente se dobló. Las cejas de Haddock se levantaron ligeramente ante esto. Descripción, pero no dijo nada. Su atención se centró en su paciente. Se aflojó aún más la ropa y la revisó. Sus alumnos escucharon su respiración. Los ojos de la señora Fawcett se habían cerrado ahora. Su respiración se había vuelto aún más trabajado. Un terrible sonido áspero que parecía llenar la sala repentinamente silenciosa. Llegó entonces el inspector Slack y llamó. Por algún instinto, o quizás por la vista del frenético ciclismo de Maggie Reed. Era un hombre grande y de cara roja que abordó los asuntos del pueblo con una combinación de eficiencia y exasperación, y que había aprendido más los años para prestar atención cuando la señorita Marple estuvo presente en la escena de cualquier irregularidad. Ahora bien, dijo con la voz entrecortada, entre los murmullos. ¿Qué es todo esto? ¿Sobre qué? Doctor Haddock, ¿está enferma la señora? La dama, dijo Haddock sombríamente. No. Levantando la vista de su examen. Es muriendo. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Agua. Hubo una ingesta colectiva de respiración y luego un murmullo de voces. Conmocionada e incrédula. Muriendo. Pero ella estaba perfectamente bien hace menos de 10 minutos. Debe ser su corazón, la tensión de todo. Sus actividades. Ella siempre estaba haciendo demasiado. Mucho ajetreo. Silencio, señorita Marple, dijo. Su voz era suave pero con un tono. Autoridad que silenció la especulación. Deje que el doctor Haddock trabaje. Pero mientras hablaba, ella sabía que el trabajo del médico sería en vano. Señora, la respiración de Beatrix Fawcett se había vuelto tan superficial que es casi imperceptible. Su pulso, informó Haddock, era bajo. La voz del inspector Slack era apenas allí en absoluto. El ritmo errático y debilitándose con cada latido. Se acabó a menos de 3 minutos del médico. Llegada. En un momento, la señora Grifo estaba todavía respirando, todavía aferrándose a la vida. Con la misma determinación que tenía. Trajo a sus obras de caridad y a su chismes. Al siguiente se fue. Haddock se sentó sobre sus talones, con el rostro serio. Lo siento, dijo simplemente. No había nada que hacer. El colapso fue demasiado repentino, demasiado completo. Inspector Slack. Se aclaró la garganta. Causas naturales. Entonces el corazón. Tendré que examinarlo. Dígale apropiadamente. Aidek, poniéndose de pie. Pies y cepillándose los pantalones. Pero, a primera vista, sí, es posible que haya tenido una debilidad subyacente. La emoción de la tarde. Quizás
o alguna tensión repentina. Parecía perfectamente sana cuando estaba hablando antes. La señorita Bland dijo, su voz temblorosa, tan llena de energía, tan crítico con el trabajo de todos. Las últimas palabras salieron con un dejo de amargura que hizo girar varias cabezas. La señorita Marple se había mudado silenciosamente a la mesa durante este intercambio. Ella estaba mirando los objetos que estaban allí. Evidencia de los momentos finales de la señora Fawcett. La taza de té con su leve residuo aceitoso. La piel de lana etiquetada como mezcla acrílica, de donde se obtuvo la longitud de la demostración. Sido tirado. El pequeño giro húmedo de hilo de fieltro que la señora Fawcett había creado con tanta confianza. Y junto a ellos, parcialmente oscurecidos por un folleto de patrones, tejido de la señora Fawcett. Bolsa. La señorita Marple la atrajo hacia sí con dedos cuidadosos. Dentro estaban los habituales. Precisión del tejedor dedicado. Agujas de varios tamaños, una cinta medida, unas tijeras pequeñas y una folleto de patrones de chalecos de bebé número 213, con una sección marcada con lápiz firme. La sección circulada dice Spit Splice C. Página 2. El rostro de la señorita Marple estaba muy pensativo, mientras volvía a colocar la bolsa con cuidado. Ella recogió la cucharilla que estaba en manos de la señora, el platillo del grifo y lo levantó mucho, delicadamente a su nariz. Había un olor allí, tenue pero inconfundible, bajo la fragancia del propio té. Olor verde amargo, penetrante y de alguna manera medicinal. Ni té, ni limón, algo completamente diferente. Inspector Slack, dijo la señorita. Marple dijo, con la voz entrecortada, a través de las agitadas discusiones en torno a ella. Me pregunto si podría hablar un momento contigo. Y quizás el doctor ha ido como. Bueno. Slack se giró, su expresión ya desconfiado. Había aprendido a reconocer ese tono particular en la señorita. La voz de Marple. ¿Qué pasa, señorita? Marple. Las damas sufrieron un ataque al corazón. Es una lástima, pero estas cosas pasan. Tal vez, dijo la señorita Marple. Pero creo que, inspector, que mire muy de cerca, con cuidado lo que se mete en la boca, justo antes de desplomarse. Y quizás deberías preguntarte por qué una piel, etiquetado como mezcla acrílica afiltrada, así que queda precioso cuando se humedece y se enrolla. Slack la miró fijamente. ¿Qué estás haciendo? Sugerencia. La señorita Marple dejó la cucharilla con mucho cuidado. Le sugiero, inspector, que debes tratar esta sala como escena de un crimen muy inteligente. Porque, a menos que me equivoque mucho, señora, Beatrice Fawcett no murió de debilidad. Corazón en absoluto. Ella fue asesinada. La palabra parecía flotar en el aire. Salón parroquial, reverberando en el repentino silencio que siguió a la señorita Marple. Pronunciamiento. Asesinato. Qué feo. Palabra. Y aún así cayó de sus labios con la misma suave certeza que podría tener. Se utiliza para identificar un particular. Mala hierba problemática en su jardín. El rostro del inspector Slack había adquirido un tono más oscuro de rojo. Ahora, señorita Marple, esa es una acusación muy grave. Las damas acaban de morir, probablemente de insuficiencia cardíaca, y estás hablando de asesinatos sin más pruebas que una olor raro y algo de lana que no comportarse como se esperaba. Sin embargo, la señorita Marple dijo algo bastante, sin conmoverme por su tono. Creo que es con lo que estamos tratando. Doctor Haddock, examinaste a la señora Fawcett. ¿Te diste cuenta? ¿Algo inusual en sus síntomas? El médico se encontraba de pie a un lado, su bolso en la mano, su expresión preocupado. Ahora él se adelantó, su interés profesional claramente despertado, a pesar de su diagnóstico inicial. ¿Qué es exactamente lo que está sugiriendo, señorita? Marple, te sugiero que considere la secuencia de eventos, señorita. Marple dijo. Hizo un gesto hacia él. Mesa.
La señora Fawcett demostró el asador. Técnica de empalme. Colocó hilo en su boca, la humedeció con su saliva y lo trabajó entre sus palmas. Casi inmediatamente después, se quejó de una sensación de entumecimiento picante. Entonces ella bebió su té y en cuestión de minutos se desplomó y murió. Su pulso era irregular, su respiración superficial. Estos no son los síntomas habituales de una simple ataque cardíaco en una persona previamente sana. Mujer. Seguramente. Haydock frunció el ceño. El entumecimiento es inusual, te lo concedo. Y la velocidad del colapso. Pero sin un examen adecuado no me permite decirlo. Definitivamente que causó su muerte. Entonces tal vez, sugirió la señorita Marple, podrías empezar con esto. Ella señaló la cucharilla que había dejado. Con tanto cuidado. Lady Bantry, que había estado escuchando con creciente fascinación, se acercó. Jane, ¿qué oliste? En esa cuchara. La tenías hasta tu nariz. Algo amargo y verde, dijo la señorita. Marple dijo, bastante medicinal. Fue muy tenue, pero bastante distinto de el té en sí. El inspector Slack había estado tomando notas en su libro con el aire de un hombre que sentía. Los acontecimientos se le escapaban de las manos. Entonces, si dices que el té estaba envenenado, señorita Marple, será mejor que lo tengamos analizado, aunque sigo pensando que eres haciendo montañas de granos de arena. No creo que el té estuviera envenenado. La señorita Marple dijo, haciendo que Slack mirara, subiendo bruscamente. O mejor dicho, no creo. Era la fuente principal del veneno. Verás, creo que la sustancia de esto. La cuchara salió de la lana. Hubo un momento de silencio atónito. Entonces varias voces hablaron a la vez. ¿Lana? ¿Cómo podría estar envenenada la lana? Eso es absurdo. La lana es inofensiva. Yo manejo lana todos los días en mi tienda. La señorita Bland decía. Su voz se alza. ¿Estás diciendo que has estado vendiendo hilo envenenado? No, señorita. Marple dijo tranquilizadoramente. Estoy bastante seguro. Sus acciones están perfectamente seguras, señorita. Insulso. Pero este trozo en particular de hilo, el que la señora Fawcett usó para la manifestación, creo, fue preparada específicamente para ese propósito. Ella recogió el pequeño y húmedo giro de lana afiltrada, manipulándola con un pañuelo. Verás, cuando la señora Fawcett humedeció esto en su boca, ella ingirió cualquier sustancia que hubiera sido trabajado en las fibras. Luego, cuando ella coloque el extremo húmedo junto a una taza de té, y luego cogió una cuchara, un rastro de la misma sustancia transferida a la cuchara y denso al té, el aceitoso. Los residuos en el borde de la taza provienen de la misma fuente. El doctor Aida podría trasladarse a examinar más de cerca el giro de la lana. Tenga cuidado de no tocarlo directamente. Si lo que usted sugiere es cierto, señorita Marple, estamos lidiando con algo bastante sofisticado. ¿Qué veneno podría mezclarse con el hilo? Cantidad suficiente para matar pero no dejar nada. Rastro obvio. Tengo una teoría sobre eso, señorita Marple, dijo, pero creo que primero deberíamos establecer uno o dos hechos más. Señora Bantry, estaba sentado a mi lado durante toda la manifestación. ¿Lo hiciste? ¿Notas algo inusual en la lana? ¿La señora Fawcett estaba usando a Lady Bantry? Lo consideró. Frunció el ceño. Bueno, tú. Fueron los que extendieron la mano y sintieron eso. Jane, justo antes de empezar. Tenías esa mirada que pones cuando algo no está bien. Muy cierto. En efecto, la etiqueta en él. Mezcla acrílica de lectura es que, pero la fibra, tenía la sensación inconfundible de pura lana. La floración, la primavera de ella. Acrílico. No se afieltra, como cualquier tejedor sabe. Sin embargo, el empalme de saliva de la señora Fawcett funcionó perfectamente, lo cual solo haría con
Fibras de lana genuina. La señorita Bland se había ido. Muy blanco. Alguien cambió las etiquetas. ¿Pero por qué y cuándo? Una excelente pregunta. La señorita Marvel dijo, Inspector Slack, yo. Me pregunto si podrías hacer que tus hombres busquen los contenedores de la cintura. Creo que podemos encontrar evidencia de la etiqueta original. Mientras, Slack envió un agente a este lugar. Recado. La señorita Marple giró su atención al mantel debajo, donde había trabajado la señora Fawcett. Se inclinó. Baja. Sus ojos penetrantes escudriñando la tela. Lady Bantry observó fascinada cómo el dedo de la anciana se cernía sobre un pequeño mancha en la tela. Ahí, dijo la señorita Marple. Dijo con satisfacción. ¿Lo ves? Una gota muy pequeña, con un tinte violeta, donde el extremo del hilo yacía ante la señora. El grifo lo recogió. ¿Es veneno?, preguntó Slack, acercándose a mirar. Yo, así lo creo. Y si me perdonas, Dolly, voy a intentar algo más. Tonta. Antes de que alguien pudiera detenerla, la señorita Marple se había inclinado hacia adelante. Movió su mano suavemente cerca del lugar, dirigiendo el tenue aroma hacia ella. Cara. Ella no la tocó, pero incluso la proximidad parecía tener un efecto. Se llevó la mano a los labios. Jane, dijo Lady Bantry gritó alarmado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hay un cosquilleo definido. La señorita Marple dijo, con voz pensativa. A pesar del ligero entumecimiento, ella claramente sentido en la lengua y los labios, incluso desde mera proximidad. Es bastante distintivo. Doctor Haddock, creo que debería hacerse la prueba. Para Aite. Akenita. Las cejas de Haddock. Disparó. Capucha de monje. Dios mío, señorita Marple. Esa es una sustancia mortal. ¿Dónde? ¿Alguien me daría una Aite en ese temeri? De varias fuentes, me temo. La señorita Marple dijo. Crece silvestre en varios jardines, incluido el mío. Aunque soy escrupuloso en no dejar que se extendió. Y por supuesto, hay preparaciones medicinales. El linaje de Akenita, por ejemplo, se utilizaba para quejas rurales. El señor Pratt, el químico, almacenaría tales cosas, me imagino. El inspector Slack había estado haciendo un rápido notas. Bien. Lo consultaremos con Pratt. Sobre compras recientes y querré este hilo y la taza de té enviada para análisis inmediato. Arregló a la señorita Marple con una mirada severa. Y no más riesgos tontos, por favor. Si hay. Espera. Lo último que necesitamos es otra baja. Tiene toda la razón, inspector, dijo la señorita Marle. Con humildad, aunque te aseguro que fui muy cuidado. El alguacil regresó de su registro de los contenedores de cintura, llevando un pequeño trozo de papel. ¿Encontró esto, señor? Parece una esquina arrancada de una etiqueta. Dice Setlan y parte de un número. Señorita. Marple lo examinó con interés. Setlan para contrachapado. Creo que el artículo genuino. Así que el hilo envenenado. Originalmente estaba correctamente etiquetado. Entonces, alguien quitó esa etiqueta y sustituyó una mezcla acrílica de lectura. La pregunta es, ¿por qué tomarse tantas molestias? Para garantizar que la señora Fawcett usara eso. Esquema particular para su demostración. Lady Bantry dijo lentamente. Porque ella quería demostrar que el empalme de saliva solo trabaja con lana pura. Si la etiqueta dijera acrílico, ella lo haría. Creo que estaba manifestándose con material inadecuado, pero el empalme funcionaría de todos modos porque el hilo en realidad era lana. Se vería elegante, y nadie cuestionaría por qué eligió ese estilo en particular. Precisamente, señorita. Marple dijo que era una trampa tendida con considerable astucia. Alguien conocía a la señora. El grifo demostraría la saliva. Empalme. Sabía que usaría él. Lana mal etiquetada para demostrar su punto sobre fibras y sabía que ella pondría el hilo tratado directamente en su boca.
El inspector Slack miró a su alrededor. Las damas reunidas, con expresión sombría. Entonces uno de ustedes en esta sala es un asesino, y lo vamos a descubrir. ¿Cuál? El salón parroquial, tan recientemente, lleno de los sonidos reconfortantes de un tarde benéfica, ahora celebrada solo una. Silencio asustado. El inspector Slack. Afirmación de que el asesino se encontraba entre. Ellos habían producido una variedad de reacciones, como observó la señorita Marple desde su posición junto a la ventana. La señora Grant se había quedado muy quieta, sus manos cruzadas en su regazo con gesto antinatural. Compostura. La señorita Blane parecía una. La mera sugerencia de que su lana podría ser. El implicado en el asesinato era un asunto personal. Insulto. La señora Pique se estaba frotando la ojos con un pañuelo, murmurando algo sobre la maldad y la pobrecita Beatriz. La joven Maggie Reed se había puesto pálida cuando leche y parecía incapaz de apartar la mirada de la forma cubierta de la señora Fawcett que el doctor Haddock, misericordiosamente, lo había cubierto con un mantel. Ahora bien, dijo Slack, aclarando su garganta con el aire de un hombre decidido. Para imponer orden en el caos, necesitaré declaraciones de todos los presentes. Pero, primero, señorita Bland, estas madejas de lana. Son todos de tu tienda, señorita Bland. Se irguió. ¿Son ellos? Doné. Los hice yo mismo para tejerlos en el hospital. Pura lana, para todos. Etiquetado correctamente. Y comprobado por mi propia mano. Y, sin embargo, dijo la señorita Marple con suavidad, esto. Un SCE en particular fue etiquetado incorrectamente. ¿Está usted completamente segura, señorita Bland, de que todo su etiquetado es preciso? El color de Abedacer se levantó. Ya lo he hecho. Explicó sobre el incidente del año pasado. Ese fue un error aislado. Pasó cuando tuve ayuda temporal en la tienda. Desde entonces, me he encargado de todo. El etiquetado yo mismo. Soy meticuloso. Estoy seguro de que sí, señorita Marple, dijo con dulzura. Pero quizás podrías. Examine este esquema más de cerca. Él. Una que la señora Fawcett usó. Con obvio. A regañadientes, la señorita Bland se acercó a la mesa donde todavía se encuentra la lana ofensiva. Ella tomó la etiqueta y la giró. En sus manos con cuidado. Atención de quien conoce su propio trabajo. Íntimamente. Lleva el sello de mi tienda. Ella. Admitido. Pero hay algo que no. Tienes toda la razón. El hilo a través del cual. El agujero de la etiqueta. Ya ves. Es un tono diferente al que uso. Compro. Mi cordel de Hawkins en mucho ven. Siempre el mismo cáñamo marrón. Esto es. Más nuevo. De color más claro. Como si la señorita Marple sugirió que alguien había eliminado su etiqueta original y enhebrada. Uno diferente en su lugar. ¿Pero por qué? Alguien haría algo así. Señorita. La voz de Viand se elevó con desconcierto. ¿Para qué propósito? Ya lo hemos hecho. Estableció el propósito. Inspector. Slack dijo con gravedad. Para engañar a la señora Fawcett. En el uso de esa pieza en particular de lana. La pregunta es quién tenía acceso a estas scans, y cuándo. Traje. Los llevé al salón a las 2, dijo la señorita Bland. Dijo. Los puse en esta misma mesa. Y los ordenó por peso y color. Cualquiera en el evento podría tener. Se acercó mientras estaba ocupado. En otro lugar. ¿Y dejaste la mesa desatendida en algún momento? Señorita Bland. Dudó. Bueno, naturalmente. No podía hacer guardia sobre pieles de lana toda la tarde. Tuve clientes en mi tienda entre las 3:25 y 3:35. 3 señoras querían consejos sobre patrones. Tuve que alejarme para atenderlos. 3:25. Hasta las 3:35, repitió Slack, tomando nota. Y la señora Fawcett comenzó su demostración. A las 3:30 en punto. Justo así, dijo Lady Bantry confirmó. Recuerdo haber comprobado mi reloj porque estaba esperando un llamada telefónica a las 4 y quería estar
Seguro que tendría tiempo para la demostración. Primero, la señorita Marple había estado examinando la propia SCE con mucha atención. La lana era de buena calidad Zetlan, suave, elástico en un práctico tono blanco, adecuado para prendas de bebé. Pero hubo algo más que me llamó la atención. Su ojo. Inspector, dijo, me pregunto si podrías mirar esto. A unos metros de donde estaba el hilo tirado, hay un pequeño nudo. Flojo. Miró fijamente el lugar y señaló. Mira, como donde se unen dos extremos. Común. Ya es suficiente en la manufactura. ¿No? ¿Fabricación? Sí, asintió la señorita Marple. Pero este nudo es bastante inusual. Los extremos están afiltrados extraordinariamente. Bueno, casi como si hubieran sido trabajados deliberadamente, y son más rígidos que el resto del hilo, como si se había utilizado algo para colocarlos. Doctor Haddock, que había estado escuchando con un creciente interés, llegó a examinarla. Nudo. Tienes toda la razón. La textura es diferente aquí, casi ceroso o aceitoso. Hay ese mismo ligero olor medicinal. Creo, dijo la señorita Marple, que lo que tenemos aquí es una sección corta de hilo, que fue tratado con la aenita. Preparación, luego cuidadosamente empalmado en una longitud más larga de lana ordinaria. La persona que hizo esto se tomó una cantidad considerable. Problemas para hacer la unión como lo más discreto posible. Pero ¿cómo podrían conocer a la señora Fawcett? Usaría ese lugar exacto para ella. ¿Demostración? Maggie Reed habló por primera vez. Su voz temblaba ligeramente. No pudo, dijo la señorita Marple, lo cual sugiere que toda la pequeña madeja era tratada, o al menos lo suficientemente larga. Sección para garantizar que donde quiera que esté la señora, al sacar el grifo, se encontraría con el veneno. El inspector Slack estaba mirando, cada vez más sombrío. Esto fue planeado. Entonces, cuidadosamente planeado. Preparé esta lana con antelación. Cambié las etiquetas para asegurar que la señora, el grifo lo elegiría y lo dispondría. Que esté sobre la mesa a la derecha. Momento. Parece que sí, señorita Marple, dijo, aunque confieso la exacta mecanismo de cómo se cambió la etiqueta sigue sin estar claro. Señorita Bland, cuando usted dispuso la lana sobre la mesa a las 2, ¿estaban todas las etiquetas correctas? Creo. Así que, dijo la señorita Bland lentamente, aunque confieso que no examiné cada uno individualmente. Había quizás 20 pieles en total. Simplemente asumí que todos eran tal como los había etiquetado en el tienda. Entonces el cambio podría haber sido hechos antes de traerlos al pasillo. Slack dijo que alguien podría haber visitó su tienda, compró o manipuló este SCE, hizo el cambio y regresó. La señorita Bland negó con la cabeza firmemente. Imposible. Mantengo mis existencias bajo llave. Gabinetes. Nadie manipula la lana excepto yo o mi asistente. Y mi asistente es visitando a su hermana en Bourmes semana. Además, traje estos esques directamente desde mi trastero cerrado mañana. No habían estado en exhibición en la tienda. Luego el cambio se hizo aquí en el salón, dijo pensativa la señorita Marple. Entre las 2 cuando la señorita Bland organizó y las 3:30 cuando la señora Fawcett hizo su manifestación, una ventana de 1 hora y una mitad. Lady Bantry había estado siguiendo este intercambio con gran atención. Pero, Jane, eso significa que el asesino trajo el SCE preparado con ellos al evento. Vinieron aquí con la intención de matar a los pobres. Beatriz, me temo que esa conclusión es ineludible, dijo la señorita Marple. Su tono estaba triste pero firme. Esto fue premeditado. Asesinato llevado a cabo con considerable previsión y astucia. Alguien sabía. La señora Fawcett le haría una demostración del escupitajo. Técnica de empalme. Sabía que elegiría lana para demostrar su punto sobre la fibra.
tipos y preparados en consecuencia. Pero, ¿cómo? ¿Podían saber que ella se manifestaría en todo? Preguntó la señora Pique, con voz apenas más que un susurro. ¿Lo anunció? Antemano. Hubo un breve silencio. Entonces la señora Grant habló con voz cautelosa, neutral. Ella me lo mencionó ayer. Dijo que quería mostrar técnica adecuada para el hospital. Prendas, que había demasiado descuido. Unión de hilos. Me pareció una buena idea para el programa. ¿Se lo mencionó a alguien más? Slack preguntó. Los labios de la señora Grant se apretaron. Una línea delgada. No podría decirlo. Beatrix habló con mucha gente. Ella era. No es lo que uno podría llamar discreto. Él. La amargura en su tono era inconfundible. Y varias cabezas se giraron. La señora Grant se encontró. Sus miradas se fijaron, su barbilla levantada. No fingiré que Beatriz y yo éramos mejores amigos. Teníamos nuestras diferencias, particularmente en cuanto a cómo ciertos los asuntos deben ser tratados. Pero yo, ¿ciertamente no la mató? Si es así. Lo que todos están pensando. Nadie acusa a nadie todavía, inspector. Slack dijo, aunque su tono sugería que estaba tomando notas mentales sobre todos. Reacciones. Pero tendremos que tener en cuenta los movimientos de todos esta tarde. Cada persona que estuvo en esto. La señorita Marple dejó cuidadosamente el paredes que había estado examinando. Su mente estaba trabajando con la pieza del rompecabezas. Pieza. Pero aún quedaban huecos, todavía. Preguntas que necesitaban respuestas. El error. La etiqueta era una pista. Pero ella sospechaba. Había otros esperando ser descubierto entre las tazas de té y el patrón. Folletos y latas de caridad de una persona común y corriente. Tarde de invierno que se había vuelto mortal. El inspector Slack se apoderó de una pequeña sala antiaérea al lado del salón principal, un espacio reducido que normalmente sirve para guardar sillas plegables y cajas de himnels. Había instalado el mismo detrás de una mesa de juego destartalada con su cuaderno abierto frente a él, mirando, más bien como un magistrado preparándose para una sesión particularmente difícil de nimiedades. Sesiones. La señorita Marple, que había estado invitados a permanecer presentes en la petición un tanto reticente del inspector, estaba sentada en un rincón tejiendo. Había recuperado su trabajo del principal salón, y sus agujas hicieron clic suavemente mientras se trajo a testigos uno tras otro para dar cuenta de sus movimientos durante el periodo crucial. En ese momento, dijo Slack, consultando a su notas, necesitamos establecer quién fue. Donde entre las 3:15 y las 4:10. La manifestación comenzó a las 3:30. Señora. El grifo se desplomó a las 3:42, pero alguien. Tuve que cambiar esas etiquetas y eso podría haber sucedido en cualquier momento después de la señorita Bland dejó la lana a las 2. Aunque, seguramente, murmuró la señorita Marle, la más cerca de la manifestación real, la mejor. Menos posibilidades de que la persona equivocada seleccionara ese esquema particular antes. La señora Fawcett podía hacerlo. Slack gruñó. Probablemente. Empecemos por usted, señora Grant. Usted. Eran los tesoreros que manejaban la caridad. Colección. ¿Qué estabas haciendo durante el momento crítico? La señora Grant se había calmado desde entonces. Su anterior destello de amargura. Ella se sentó, muy erguida en su silla, con las manos doblado cuidadosamente en su regazo. A las 3:20, yo caminó hasta la oficina de correos para obtener cambio para la lata de recolección. Señora Reed, la jefa de correos, puede confirmarlo. Hora. Regresé aproximadamente a las 3:30 y comenzó a contar las donaciones con Maggie, la joven señorita Reed, a las 3:40. Nosotros estaban ocupados con eso cuando los pobres Beatriz se desplomó. Y antes de las 3:20, digamos, a partir de las 3 estuve preparando libros de recibos y organización de los mismos. Materiales de colección.
Estaba en la mesa del tesorero cerca de la puerta durante la mayor parte de ese tiempo. Lo hiciste. Dejar esa mesa en cualquier momento. Un ligero vacilación. Puede que me haya alejado brevemente para traer una tetera fresca de té. La cocina. Eso habría sido alrededor 3:10, quizás 3:15, pero solo me había ido. Durante unos minutos. Slack tomó nota. Y no te acercaste a la mesa de lana, donde la señorita Bland había dejado las madejas. No tenía por qué hacerlo. No lo soy. Participando en el tejido yo misma. Las funciones son puramente administrativas. Señorita. Las agujas de marple se detuvieron por un instante. Momento. Luego reanudaron su ritmo. Ella había notado la cuidadosa precisión de la señora. Las respuestas de Grant, la forma en que cada afirmación fue calificado con el detalle justo para. Suena sincero sin ser demasiado. Elaborar. Luego vino la señorita Bland, todavía visiblemente conmocionado por la implicación que su tienda había proporcionado el asesinato. Arma, por inocente que sea. Arreglé la lana a las 2, ya que tengo. Dijo. Entonces permanezco cerca de la mesa, respondiendo preguntas sobre patrones y pesos de hilo. A las 3:25, 3 damas. Se acercó, requiriendo ayuda con patrones de pasillos justos bastante complejos. Los acompañé de regreso a mi tienda, que está a solo 2 calles, para mostrarles los gráficos adecuados. Regresé a las 3:35, justo después de que comenzara la manifestación. ¿Alguien puede verificar la hora de su regreso? La señora Pique estaba en el TEN. Ella. Comenté que casi me perdí el escupitajo. Demostración de empalme. Lo recuerdo porque ella parecía bastante nerviosa por algo. La señora Esther Pique fue traída. En el siguiente. Ella retorció su pañuelo. Entre sus dedos, su rostro pálido. Yo estaba mostrando mis hilos teñidos con plantas. Ella dijo. Qué hermosos colores de la naturaleza. Fuentes, ya sabes. Wu para azul, cebolla. Pieles por oro, materia por rojo. Yo trajo panfletos explicando el proceso. Sí, dijo Slack, con impaciencia. ¿Pero dónde estabas a las 3:25? Estaba ordenando mi expositor junto al té. Ganar. Había dejado mis panfletos allí. Antes, ya ves, y se había metido. Bastante dispersos. Los estaba ordenando. Aproximadamente a las 3:25 cuando noté a la señorita Bland saliendo corriendo con unas damas. Eso fue cuando decidí hacerme un nuevo taza de té. ¿Te acercaste a la lana? ¿Mesa? Oh, no. Mis historias estaban en una mesa completamente separada. Estoy muy particularidades sobre el mantenimiento de los tintes naturales. Lejos de la lana procesada comercialmente. Los colores se pueden transferir. ¿Entiendes? La señorita Marple levantó la vista. Señora Pique. Su panfleto sobre la muerte natural. ¿Lo hicieron? ¿Alguna posibilidad de mencionar Mans? Alumbre. Por ejemplo, para establecer los colores. La señora Pique se animó un poco. Pues sí. Por supuesto. El alumbre es esencial para muchos tintes. Siempre incluyo una sección sobre rendimiento en mi literatura. ¿Por qué? ¿Te preguntas? Simple curiosidad, dijo la señorita Marple, volviendo a su tejido. Pero Slack había. Tomó nota, con expresión pensativa. La siguiente en serlo fue la joven McGirred. Cuestionada. Ella se sentó en el borde de su silla, con el clip de su bicicleta todavía abrochado alrededor de sus tobillos, sus manos retorciéndose. Nerviosamente. Llegué a las 3:15, dijo. Había estado. Recolección de lana donada de los Utins, que no pueden asistir a las reuniones. Señora Henderson en Baise Lane, Old Miss Antwistle, la madre del señor Barton. Yo tenía una bolsa de ciclismo bastante llena para cuando llegué. Terminé mis rondas. ¿Y qué hiciste? Con esta lana recolectada, la traje en el pasillo y comenzó a ordenarlo por peso y color. Algo de ello necesitaba ser rebobinado. ¿Ves? Las señoras mayores no siempre son tan ordenados como podrían ser.
con sus devoluciones. ¿Dónde lo ordenaste? En una mesa pequeña, cerca del escenario. Entonces, cuando la señora Grant regresó de la oficina de correos a las 3:30, ella me pidió que la ayudara a contar la caridad. Lata, así que fui a ayudarla. Estábamos haciendo eso cuando la señora Grifo empezó a funcionar. Manifestación. ¿Te acercaste a la señorita? ¿La mesa de lana de Bland? Maggie dudó. Yo. Puede que haya pasado por allí. No lo soy. Cierto. Había tanta gente dando vueltas. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. Esto. Bolsa de ciclismo de lana de vuelta. ¿Dónde está? ¿Ahora? Supongo que todavía está en el pasillo. El escenario donde lo dejé. Slack envió un agente para recuperarlo. Cuando trajeron la bolsa, la señorita Marple observó su contenido con interés. Había varias pieles parciales, algunas bastante sucio por el manejo, algunas bolas de lana enrollada de manera ineficiente, de aficionados entusiastas, y abajo, envuelto en papel marrón, un pequeño madeja que parecía considerablemente más fresca que el resto. ¿Qué es esto? Slack preguntó, sosteniéndolo en alto. Maggie miró, desconcertado. No estoy seguro. No recuerdo. Coleccionando cualquier cosa envuelta en papel. Las damas generalmente me entregan sus lana suelta. La señorita Marple dejó su labor de punto. Se levantó para examinar la madeja más de cerca. ¿Puedo, inspector? Slack me lo entregó. La señorita Marple desempacó el papel. Con cuidado, dejando al descubierto una pequeña cantidad de lana Shetland blanca, cuidadosamente enrollada. Ella lo toqué suavemente, notando su textura y peso. Esta es muy similar a la lana de la señora. Se usó el grifo, observó. Lo mismo. Calidad, el mismo peso. Y mira aquí. Hay una ligera decoloración en uno. Sección, como si algo hubiera sido aplicado y luego secado. ¿Estás diciendo que esto es más lana envenenada? Slack exigió. Estoy diciendo que vale la pena. Investigación, respondió la señorita Marle. Aunque ya sea envenenado o simplemente otro trozo de papel debidamente etiquetado. Shetland no podría decirlo sin prueba. Se giró hacia Maggie, su expresión amable pero penetrante. Mi querido, ¿estás completamente seguro de que no? Recuerdo haber coleccionado este en particular. Pieza. Parece bastante fuera de lugar. Entre los objetos varios más utilizados. El rostro de Maggie había pasado de pálido a blanco tiza. No sé cómo llegó allí. Juro que no, a menos que uno de las damas lo guardaron mientras yo no estaba mirando. A veces añaden cosas a la bolsa cuando no estoy mirando. Oh, Slack, dijo pesadamente. Alguien más lo puso allí. Alguien que quería asegurar un suministro de la lana cambiada estaba fácilmente disponible. Cerca del escenario donde la señora Fawcett estar manifestándose. La implicación colgaba en el aire. La señorita Marple regresó a su silla, su mente trabajando a través de las posibilidades. La bolsa de ciclismo había sido en el pasillo desde las 3:15. Cualquiera podría haber añadido la madeja envuelta, mientras Maggie estaba ocupada en otra cosa. Pero, ¿quién hubiera sabido prepararlo? Y más, es importante destacar quién tuvo acceso a IT, lineamiento y el conocimiento para trabajarlo. En hilo, esas preguntas, reflexionó la señorita Marple. Aún se requieren respuestas. Los interrogatorios habían dejado a todos agotado, y el inspector Slack había aceptó a regañadientes un breve aplazamiento. La señorita Marple se encontró de nuevo en el salón principal donde se encontraba Lady Bantry, tratando de restaurar alguna apariencia de orden al caos de tazas de té abandonadas y materiales de tejido dispersos. Esto es terrible, Jane, dijo Lady Bantry. Dijo, dejando una pila de patrones, folletos con bastante más fuerza que necesario. Simplemente terrible pensar eso. Una de nuestras propias mujeres podría haberlo hecho. Tal cosa y en el salón parroquial de en todos los lugares. El asesinato rara vez es considerado
Sobre su ubicación, señorita Marple. Observó. Ella se había movido a la mesa, donde aún se encuentran las pertenencias de la señora Fawcett. Yacía, cuidadosamente dispuesto por la policía. Pero aún no lo has quitado. Dolly, ¿tú? ¿Recuerdas que la señora Fawcett mencionó algo? Sobre los folletos de patrones de ayer o el día anterior. Lady Bantry hizo una pausa en su ordenando. Folletos de patrones. Bueno, ella estaba siempre hablando de técnicas adecuadas. Ella tenía opiniones muy fuertes sobre él. Forma correcta de hacer las cosas. ¿Por qué? Preguntar. ¿Por qué? Dijo la señorita Marple. Con cuidado. Extrayendo un objeto de la señora Fawcett. Bolsa de tejer usando su pañuelo. Este folleto de patrón es bastante interesante. Ella levantó el delgado panfleto. Su portada. Lectura. Chalecos de bebé número 213. En Cartas Alegres. Lady Bantry llegó. Míralo más de cerca. ¿Qué tiene de especial? Parece un patrón perfectamente normal. Para mí. Ábralo por la página 2, señorita Marple. Sugirió. Lady Bantry así lo hizo. Inmediatamente sus cejas se levantaron. En él. Página. En la sección que describe varios. Técnicas de unión. Una en particular. La instrucción había sido marcada con lápiz. El círculo era firme y ordenado, dibujado con la precisión de alguien acostumbrado a llevar registros cuidadosos. Empalme de saliva. C. Página 2. Lady Bantry leyó en voz alta. Alguien lo marcó para ella. De hecho, y la marca es bastante deliberada. No es una especie de notación casual que uno hace mientras leyendo. Esto tenía como objetivo atraer atención, para asegurar que la señora Fawcett notaría y recordaría esto. Técnica particular. Pero seguramente, Beatriz sabía sobre el empalme de saliva. Ya era ella la que estaba demostrando. Después de todo, saber sobre algo y optar por demostrarlo públicamente son dos asuntos diferentes, señorita Marple, dijo pensativo. Creo que alguien quería estar tranquilo, seguro de que la señora Fawcett actuaría esta técnica específica hoy en día en este evento. Ella le devolvió el folleto a la señora, la bolsa del grifo y sacó la suya. Tejiendo mientras me siento en una silla. Dolly, usted conoce a la señora Grant desde hace algunos años. ¿No es así? ¿Qué me puedes contar sobre su letra? Lady Bantry pareció sorprendida por la pregunta. La letra de Leanne. Bueno, es muy ordenada. Es contadora. El entrenamiento, ya sabes, funcionó para ella. La empresa de su padre antes de casarse. Muy preciso, muy cuidadoso. ¿Por qué? ¿Y sería? Dices que este círculo fue dibujado en un mano precisa y cuidadosa. Lady Bantry examinó nuevamente el folleto del patrón. De cerca esta vez. Sí, supongo que lo fue. La compostura de la señora Grant finalmente fue agrietarse, pero ella no lo hizo. Ella siguió indagando, siguió cuestionando, siguió amenazando con revisar los libros. Yo no podía dejar que ella destruyera todo. La voz de la señorita Marple era muy suave cuando ella habló. Muchas cosas, querida, se puede reparar con cuidado y paciencia, pero una vida humana, una vez quitada, no puede ser restaurada. Y una conciencia una vez cargada con el asesinato no se puede volver a limpiar. No importa cuán ordenadas estén las cuentas de uno. Ser. La señora Grant la miró durante un largo rato. Momento. Luego se dejó llevar. Alejados por los alguaciles. Después de irse, Lady Bantry se volvió hacia la señorita Marple. Se estremeció. Jane, yo nunca más volveré a escupir empalme. El mismo. El pensamiento me enferma. Entonces usa un método adecuado. Únete, Dolly, dijo la señorita Marple, reuniéndonos. Su tejido. Agua hervida y una firme. El nudo sirvió igual de bien y un considerablemente más seguro. El inspector Slack estaba guardando él. Evidencia con el aire de un hombre bien satisfecho con su trabajo. Gracias por su ayuda, señorita Marple. No lo sé. ¿Te importaría decir que viste cosas el resto del tiempo?
Nos extrañamos. Se observa, señorita Marple. Dicho de forma sencilla. Y uno recuerda que incluso las actividades más ordinarias realizadas por personas aparentemente respetables pueden ocultar las intenciones más oscuras. Mientras se preparaban para salir de la parroquia, en el salón, la señorita Marple se detuvo para mirar hacia atrás. La mesa larga con su lana esparcida y tazas de té abandonadas, la luz del invierno, se colaba por las ventanas, tocando la escena con oro pálido. Quizás, ella, dijo suavemente a Lady Bantry, el hospital, la organización benéfica podría considerar cambiara. Compró prendas el año que viene. Menos tejer, menos chismes y considerablemente menos oportunidades para la maldad. Y considerablemente menos interesante, señora. Bantry respondió. Aunque tomo tú. Punto. Salieron juntos hacia la tarde de diciembre, saliendo de la salón parroquial a su silencio y su fantasmas.